Ok, bueno, estamos nuevamente con pruebas de grabación. Ahora la prueba va en el sentido de que he cambiado la tarjeta de grabación, porque la otra tarjeta, ahora sí que el 100% de las ocasiones que la utilizamos, nos dio algún problema de que se detenía no sé, aproximadamente a los 15 minutos de haber iniciado la grabación. Y no, el problema no es que se detuviera, simple y sencillamente se reinicia y ya, sino que lo que capté es que además no se, no se grababa de manera adecuada en el formato correspondiente, y al momento de tener que pasar la imagen ya a la computadora, resultaba que, por ejemplo, de 5 videos que habían quedado grabados, nada más 2 por alguna razón sí aparecen como el formato de MP4, pero no se veía la imagen en miniatura, y al momento de quererlos abrir o quererlos leer decía que el formato no se reconocía, o al quererlos pasar ya directamente a la aplicación donde hago las ediciones, que en mi caso es el Final Cut Pro, simple y sencillamente me decía que no era compatible. Entonces ahí sí me terminé dando cuenta de que no servía ese archivo, y en todas las ocasiones que lo utilicé hubo por lo menos 2 archivos que no se grababan. Los demás, sobre todo los del principio, sí quedaban grabados, pero los otros por alguna razón no. Entonces estoy casi seguro que eso es parte del problema, porque me apareció un letrerito que desgraciadamente la pantalla está tan chiquita y a la distancia a la que la tengo que ver, que cuando ya me puedo acercar la cámara para distinguir el texto, resulta que no alcanzaba nunca a leerlo bien, y lo que más o menos había dilucidado era que la velocidad de grabación de la tarjeta no era suficiente para el formato. Entonces esa es otra de las consecuencias de cuando uno trabaja con este tipo de cámaras ya de alta velocidad de grabación. Sí suena bien padre que te está grabando con una frecuencia de 60 mínimo, 90 en promedio, y ya están ahora jalando a grabar a 120 Hz. El problema es que esto implica que necesitas una tarjeta que de mayor velocidad de registro. Entonces lo que estoy haciendo ahorita es tratar de dejar el testimonio, haciendo el ejercicio de que efectivamente sí cubra la velocidad requerida, porque la única tarjeta que yo tengo ahorita disponible es de 128 GB de capacidad total, pero resulta, explicaba en parte ayer, que hay una serie de detallitos técnicos que te permiten saber, por ejemplo, cuando vas a comprar una tarjetita, y si es nada más para grabar fotitos o es para grabar videos, pero videos muy simples, cortos, sencillos y sin alta definición. Y eso es parte de lo que ahorita estoy tratando de refigurar, porque esta tarjeta pues ya es de clase 10, y con la otra variante que también ya después me habían explicado que era fundamental para tratar de entender la diferencia de formatos de tarjeta, porque a veces pues uno va y se piensa que las tarjetas todas son exactamente iguales, y resulta que sí tienen ciertas diferencias. Hola, buenos días. Que sí tienen ciertas diferencias técnicas, que uno dice, pues nada más dame la más barata, ¿no? En una ocasión que fui a comprar una tarjeta, y yo trato de comprar las tarjetas que tengan la mayor capacidad de grabación, no de velocidad, sino más bien de cantidad de tiempo de grabación.
Pero, o sea, llegué y pregunté, las demás que máxima capacidad en aquel entonces eran de 64 y ya la más grande de 128 gigas. Pero me di cuenta que la diferencia de algunas de ellas era demasiada, así exagerada, y tampoco era la de mayor capacidad. Entonces sí me extrañó y le pregunté al dependiente. Afortunadamente me tocó un chavo que sí sabía, porque hay muchas personas que trabajan en el Best Buy o que trabajan en el Office Max o el Office Depot y que realmente no tienen ni la más remota idea de lo que les estás diciendo, ¿no? Y habitualmente pues lo que hacen es que te trates de comprar las que son más caras, ¿no? Entonces a este le pregunté directamente, oye, espérame, es que aquí veo que las tarjetas que tienes, y ya pues las tarjetas que son básicamente conocidas, ¿no? Las SanDisk, las Lexar, alguna que otra por ahí de Sony, pero las normales son tanto las Lexar como las SanDisk. Las SanDisk son las más comunes. Pero ya al momento de ver la diferencia de precios, digo, oye, ¿por qué esta que es de 128, una SanDisk, cuesta mucho menos que esta Lexar, que es nada más de 64, ¿no? La diferencia de una de, por decir, 300 pesos, con respecto a la otra, pues la otra casi de 1000, ¿no? Y que dices, oye, espérate tantito, si esta es de menos capacidad, ¿por qué cuesta tanto? Y afortunadamente, pues este chavo sí me explicó. De lo que pasa es que ahí no es la cuestión de la capacidad, sino la cuestión de la velocidad. Y en la cuestión de la velocidad de registro y grabación, y ya se empieza a enseñarme en la tarjetita, ¿no? Cuáles son las diferencias, ¿no? Esta es de una diferencia de 100% de velocidad con respecto a las generaciones anteriores. Esta no te sirve más que para fotos, etc. Entonces, ahí lo que me dijo es, tienes que fijarte, fue la primera vez, tienes que fijarte en que las tarjetas digan que trae una categoría que dice clase 4 o clase 10. Si lo que tú quieres es grabar videos en HD, te sirven todavía las de clase 4. Pero si tú ya quieres grabar de HD a 1080, quieres grabar a 4K, sí te puede servir, pero de repente como que se va a trabar la camarita. Entonces, si vas a grabar en 4K, lo más adecuado es que te compres los clase 10, ¿no? Entonces ya de ahí en adelante nada más compraba clase 10, aunque estrictamente hablando yo no suelo grabar en 4K. Ahí quedó. Para no sé, a lo mejor pasaron 3, 4 años, yo seguía comprando tarjetitas de las clase 10, que además más o menos empezaron a bajar de precio y ya no estaban tan caras como antes, ya podía comprar de mayor capacidad, hasta que un día resulta que noto que tienen como un poquito más de texto, y sí distingo que trae una especie de letra U, además del clase 10, una especie de letra U con un numerito adentro. Entonces sí me llamó la atención. Esto fue en el Best Buy. Hola, buenos días. Esto fue en el Best Buy y ahí sí pregunté. El primero no tenía la más remota idea de lo que le estaba hablando. Le pregunta ahora sí que a su supervisora. La supervisora tampoco tenía la más remota idea de lo que estaba hablando. Ya hasta el tercero que me trajeron, que me dijo, lo que pasa es que porque además el precio también se disparaba demasiado. Entonces lo que pasa es que lo que tiene es que, además de que es clase 10, tiene este simbolito de U, que es una nueva categoría que certifica que tiene mayor velocidad de grabación de la tarjeta. Y en ese caso ahora se divide en U1, U2 y U3, además de la clase 10. Entonces solo las clases 10 la tienen, y dentro de la clase 10 resulta que esto me tengo que fijar que sea de U1, 2 o 3. Y lo que terminaba pasando con la tarjeta con la que grabé los primeros videos es que es U1. Y la única tarjeta U3 que tengo es la que utilizo habitualmente para la cámara, para la GoPro Max, que es la de 360 grados. Y esa habitualmente
Todo lo que sea de 360 grados habitualmente lo graba no en 4, sino en 5K. Entonces, de que tiene la capacidad la tiene, de que graba todo, graba prácticamente todo. Y a veces lo que llega a provocar es que es tal el peso que tiene cuando se está en el proceso de edición del propio programa de la GoPro. A veces de repente me lo termina botando, ¿no? Pues justamente porque utiliza demasiada memoria RAM. Entonces esos son algunos de los inconvenientes con los que de repente uno tiene que lidiar. Entonces ahorita estoy haciendo la prueba, ya la formateé para que no haya pretexto que está formateada en otra cámara y no alcance a leer lo que tenemos aquí, para que ahora sí me grabe sin que me haga ningún corte. Porque otra cosa que tienen estas cámaras es que van grabando por bloques, no graban un solo video todo de corrido, porque además si uno graba mucho tiempo, pues el video queda de un peso impresionantemente grande y es una bronca para terminar de pasarlo, porque a lo mejor se va a pasar no sé, en 15 minutos, en 20 minutos, y si hay algún problema en el formateo, ya no se acabó de pasar y tiene que volver uno a empezar de cero. No, lo que hacen habitualmente es que graban por bloques, y en esos bloques depende del formato que se esté utilizando. En el caso del que yo uso, me graba en bloques de aproximadamente entre 7:50 y 8 minutos. Entonces van quedando de repente, cuando uno pasa los videos, diga, chirrión, porque tengo como 25 videos si grabé uno solo de 1 hora. No, pues no, lo que pasa es que está grabado por bloquecitos, ¿no? Entonces, afortunadamente, si de repente ahí hay algún bloque que no se hubiera leído bien, es nada más uno el que hay que volver a trepar, o si se pierde algo, nada más se pierde un bloque de 8 minutos y no el video completo de 1 o 2 horas, ¿no? Por eso, al momento de hacer el proceso de pasar el video, por eso de repente, si grabé 5 videos, 2 no se habían grabado, aunque parte del problema comenzaba a notarlo al momento de estar como ahorita, de estar hablando, estar grabando, y de repente notar que la cámara se apagaba, ¿no? Entonces, así como que de repente uno dice, pues ¿por qué no debería de apagarse? Porque además otra de las cosas que es normal que padezcan todos esos aparatos cuando uno los está utilizando a la máxima de las capacidades, pues empieza a subir su temperatura y empiezan a sobrecalentarse, ¿no? Eso, por ejemplo, es lo que a mí ya no me hizo que siguiera comprando cámaras de las de formato tradicional, de las que conocemos como las reflex, que pues ya sabemos, ¿no? Son las cámaras, las Canon, las Sony, las que nosotros habitualmente solemos utilizar, ¿no? Particularmente yo me identifiqué mucho con el uso, sobre todo de la Nikon, que es la que me había dado muchísimo mejor resultado, combinado también por ahí con Canon, e incluso cuando comenzaron a salir ya cámaras de mayor definición y de formato muchísimo más chiquito, pues no tuvo nada de extraño que nosotros continuáramos trabajando con este tipo de cámaras, ¿no? Pero viendo que salen de un menor tamaño, que salen con una mayor capacidad, pues también se hace comprensible que uno diga, pues, ¿por qué voy a seguir utilizando las cámaras viejas que pesan bastante más y que implican, por ejemplo, todavía utilizar rollo, si ya puedo conseguir cámaras digitales de muchísimo mayor velocidad y muchísimo menor peso, ¿no? Pero obviamente, si estoy hablando de cámaras de hace 10 años, pues entenderemos que la evolución de la tecnología del registro pues ha cambiado mucho en ese tiempo. Y así yo recuerdo que recién que empezábamos apenas a andar, Mercedes y yo, llegamos a adquirir por ahí alguna cámara Canon, todavía digital sí, pero todavía de las reflex tradicionales, ¿no? Al momento de referirme a cámaras reflex, son de estas cámaras que cuando uno ve la imagen pasa a través del lente, el lente que uno ve siempre al frente cuando le sacan una foto, pero el visor a través del cual
se ve la imagen, ustedes ubicarán que no quedaba exactamente en línea con respecto al lente, sino que queda un poquitito más arriba, donde uno cuando va a sacar la foto pone el ojo para ver, ¿no? Para que la imagen obviamente pudiera verse del lente al objetivo desde donde uno observa, pues creo que es comprensible que se tenía que utilizar un espejo para poderlo reflejar. Por eso se llaman cámaras reflex, justamente por eso, porque está reflejando la imagen original que viene del lente para que tú la puedas ver a través de la mirilla. Ese espejo quedaba en la parte de adentro y lo que hacía es que reflejaba directamente la imagen desde el objetivo para pasarla a la parte de arriba, pero al momento de sacar la fotografía, ese lente se tiene que levantar, porque si no la imagen obviamente no pasa. Eso es lo que hacía que habitualmente cuando nosotros sacáramos una fotografía se escuchara ese clic, no nada más del puro botón, sino un sonidito como un poquito más fuerte, porque es el ruido que hacía justamente la lente cuando se movía de su lugar. Conforme la tecnología ha ido avanzando, creo que ya la mayoría de nosotros ubicamos que ese tipo de cámaras, si bien todavía pueden llegar a tener el objetivo donde tiene uno la mirilla, pues, para sacar la foto, ahora ya muchas de estas pantallas tienen, muchas de estas cámaras tienen ya una pantalla electrónica. Esta pantalla que nos permite ver e incluso hasta manipular los mandos, ¿no? Porque ya son hasta de toque digital. Pero si evidentemente ya estamos viendo la imagen a través de una pantalla, esto facilitaría el hecho de que ya no tienes que utilizar el espejito. Y por eso muchas de estas cámaras empezaron a hacerse más chicas, empezaron a hacerse más ligeras, empezaron incluso, por supuesto, también a hacerse más baratas, ¿no? Pero es lo que te permite entender que ya no puedes seguirlas llamando cámaras reflex. Además de que también tienen un sensor electrónico, que es el que te va a permitir procesar las imágenes, y esto ha hecho que de repente cuando veamos el mundo de las cámaras, pues nos encontramos que tienen ya una serie de nombres así y de claves como raras y extrañas, como decir que una cámara es de DSLR o es de full frame, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque electrónicamente se han ido sustituyendo muchas de las características mecánicas que se tenían en un principio. Siendo ya cámaras más ligeras las que podemos llegar a utilizar en estos últimos tiempos, es lo que nos ha permitido, inclusive que hasta comiencen a variar las formas que estábamos acostumbrados a manejar. Por eso la cámara que estoy utilizando ahorita, que es una DJI, del modelo de los que sacaron los de Osmo, el modelo Osmo, perdón, que saca DJI hace 2 años. Este es el modelo número 2, que ahora se llama el Pocket 2, y que pues de entrada es una especie como de barrita pequeña con una cámara muy chiquita en la punta, cámara que tiene un sistema de motores que permite que la cámara pueda moverse de lado a lado y de arriba a abajo sin que venga el brinco tradicional que nosotros veríamos si estuviéramos utilizando una cámara común y corriente, ¿no? Y que estos son los dichosos estabilizadores. En inglés habitualmente lo identificamos como el gimbal, que nos permite hacer tomas bastante suavecitas, ¿no? Que esto es lo que nosotros solemos ver cuando vemos en el cine, ¿no? Estas películas de acción en donde la imagen pues, nunca se mueve de la pantalla, no tenemos el brinco que habitualmente se vería con una cámara tradicional, y que son también bastante más ligeras. Pero obviamente, pues como son tan chiquitas, mucha de la sustitución de los detalles de la definición, del manejo del tono, de los colores, etcétera, pues implican que se haga a través ya de una tecnología bastante más compleja, que es totalmente electrónica y ya no mecánica, como era en épocas anteriores. Además, algunas de estas ya tienen la nueva posibilidad de que justamente por la vía electrónica y con el Bluetooth a través de lo inalámbrico, permiten que yo pueda conectar la cámara directamente a mi celular, que si a la vez
con la aplicación correspondiente yo la puedo conectar con las redes sociales, pues resulta que yo ya puedo hacer con estas camaritas una transmisión en vivo, ya no solo directamente a través del celular, ¿no? Entonces, yo también ya había mencionado en alguna ocasión anterior que de repente también sí tiene sus ventajas el que podemos hacer las transmisiones en vivo, pero, o sea, porque en ese momento me están viendo directamente hasta Australia, si yo así lo necesitara, pero si de repente yo vengo caminando aquí con la Pony y de repente yo me tropiezo, pues eso va a salir también en vivo, ¿no? Y todo el mundo se va a dar cuenta y no lo puedo corregir. Si hay de repente alguna situación que un vecino sale y quiere platicar conmigo, pues todo eso se está transmitiendo en vivo, no lo puedo editar. En cambio, si yo hago la grabación, la edito y después la subo, pues ya sale exactamente como yo lo necesito, ¿no? Entonces, este tipo de cosas tiene ventajas si yo quiero que todo salga transmitido, no sé. Estoy por recibir al rey de España y pues yo quiero ser el primero en transmitir estas imágenes. A mí sí me interesa llegar al aeropuerto y recibir a su majestad y que se vean las imágenes de cuando viene bajando. Y quiero ser el primero en hacerlo, pues obviamente ahí sí necesito hacer la transmisión en vivo y en directo, ¿no? Para eso sí me sirve el live o sí me sirve el Periscope a través tanto del Facebook como del Twitter, ¿no? Pero si lo que yo quiero es hacer una serie de tomas interesantes, multiangulares, multicámara, me puse de acuerdo con otras personas, y de una calidad mayor de la que yo pudiera obtener única y exclusivamente con cámaras sencillas, pues obviamente necesito hacer un proceso, un trabajo de edición, y esto pues no lo puedo hacer al momento de estar haciendo la transmisión en directo. Por eso ahí es donde uno, hola, buenos días, es donde uno tiene que escoger cuál va a ser la forma en la que uno va a hacer las transmisiones. Por lo que yo he notado, la mayor parte de los bloggers, salvo cuando sí es algo mucho más importante, todos tienen el ambiente controlado, tienen controladas las luces y hacen su proceso de edición en los respectivos programas, ¿no? En donde uno está acostumbrado el DaVinci, el Final Cut, etc. Entonces, esto también lo menciono porque en el caso de donde nosotros trabajamos, en el caso de la Ibero, se han presentado una serie de circunstancias propias, claro, de lo que estamos padeciendo con la circunstancia de la pandemia. Y esto se suma a un detalle. Ahora que fue este fin de semana, yo fui a que me hicieran mi terapia de hombro por una caída que había tenido previamente. Y platicando con la terapeuta, pues salió el tema de que ella había bajado mucho de peso porque le agarró la angustia, porque tiene un niño chiquito que está en la transición de bebé a los 2 años, y me decía que ella bajó muchísimo de peso porque se angustió bastante, uno, porque no le fuera a dar el coronavirus, y segundo, porque pues, como es médico y está registrado en la red médica, ante la situación de la pandemia, pues de repente les avisaron que a lo mejor los iban a empezar a mandar a los hospitales COVID, dependiendo de qué tan grave se pusiera la situación. Entonces ella me dice que sí se alarmó bastante, porque dijo, no solo me van a hacer que vaya, yo voy con mucho gusto, pero el problema es que cuando yo regrese a mi casa existen altísimas posibilidades de que pudiera contagiarme mi niño que está muy chiquito, ¿no? Entonces me comentaba que esto le provocó angustia, que bajó de peso, etcétera, ¿no? Entonces ya hablando de esos temas, ya sabiendas de que pues ahorita ya estamos en el mes de noviembre, todavía es otoño, pero ya nos estamos aproximando a un poquito más de un mes de que llegue oficialmente el invierno, pues es ampliamente sabido que puede haber alguna modificación con respecto a las disposiciones gubernamentales con el semáforo epidemiológico, que es el que nos ha marcado que todavía sigamos en cierto nivel de aislamiento,
Sí, ya se pueden abrir los centros comerciales, sí, ya se abren ciertos espacios de socialización, pero los restaurantes tienen que estar a una tercera parte de su capacidad, no tienen exactamente los mismos horarios que tenían antes, o lugares como bares o antros como los chavos les dicen ahora, a estos espacios donde uno va a escuchar música, bailar, etcétera. Resulta que tienen totalmente restringidas sus operaciones, ¿no? Y que inclusive cuando se violan las disposiciones, pues estos lugares van a ser cerrados y si no están cumpliendo con las reglas, pues van a ser hasta clausurados, ¿no? Ahorita es constante la asistencia de muchos inspectores a estos lugares y en sitios como por ejemplo un lugar donde muy cerca de aquí habitualmente tendemos a ir a comprar por ejemplo la barbacoa. Es un local cerrado, bastante amplio y bastante confiable, pero también tiene muchísima gente. Entonces la semana pasada, la última vez que yo fui, había pegados letreros por todos lados que decían que se les disculpara, pero que si uno llegaba sin cubrebocas, simple y sencillamente no se les atendía y no se les iba a permitir el acceso. Y que el cubrebocas se debía de mantener puesto todo el tiempo hasta que uno literalmente empezara a comer, ¿no? Y pues ahí haciendo algunas preguntas, pues sí me enteré que les cayó un inspector que pues se dio cuenta que no estaban ellos mismos aplicándoles las reglas. Ahora estos perritos sí están muy latosos, tanto el de adentro como el de afuera. No se estaban siguiendo los protocolos de cuidado para con la gente. Y es donde uno empieza a caer en estas situaciones de, bueno, pues es que agarre la onda, es que si uno les dice se molestan y todo, que pues si no les dices te clausuro. Entonces, desgraciadamente, lo que también comentaba con la doctora, uno individualmente puede tratar de cuidarse lo más posible ante esta circunstancia, la situación que se está viviendo, en donde no puedes confiar en los demás, ¿no? Tú no sabes si ellos realmente traen puesto todo el tiempo el cubrebocas, si realmente se estaban lavando las manos todo el tiempo, más los otros detalles que me decía la propia doctora, ¿no? Sí, uno se tiene que poner el gel antiviral o bacterial, pero ese gel también genera otra serie de situaciones y por aproximadamente me decía, cada 5 veces que te has puesto el gel, deberías por lo menos de lavarte una vez las manos muy bien con agua y con jabón, ¿no? La mayor parte de la gente piensa que ya poniéndose tantitito gel en una ocasión ya quedó completamente cubierto del virus, ¿no? O ponerse un cubrebocas sumamente delgado o a lo mejor un KN95, que son los certificados que te protegen mucho más. Sí, nada más que son de uso de un día. Eso me lo platicaba Mercedes, asesorada por, ahora sí que nuestro propio especialista en médico veterinario zootecnista, que pues, me conoce muchísimo más estas circunstancias, y él es el que nos ha explicado que, por ejemplo, clásico cuando llegamos a algún lugar a comer y nos dan el gel, o algún centro comercial que dan el gel, y no sé si muchos de ustedes han notado que de repente este gel está como demasiado viscoso, se siente babosito pues al momento de que uno se lo pone, y cuando uno termina de ponérselo, tarda un rato, un poquito grande en acabarse de secar por completo, ¿no? Cosa que hace muy desagradable el contacto con el mismo. Entonces esta circunstancia es la que de repente sí hace que uno le dude cuando uno se tiene que poner el gel, porque pues es bastante molesto y desagradable tener que hacer esto, ¿no? Entonces, al momento de que uno se pone a pensar, bueno, ¿y por qué este gel está tan viscoso, no? A lo mejor uno dice, bueno, es la calidad dependiendo de la marca. No solo es eso, sino que estos geles en particular tienen un ingrediente que pues es efectivo para mantener aislado o para desintegrar la capa protectora de los virus, en el caso de lo que sea el coronavirus,
porque hay que recordar que los virus no están ni vivos ni muertos, son entidades no biológicas, pues. Y esto, cuando ustedes vean que algún producto dice mata el virus del VIH, mata el virus del SIDA, mata el virus de cualquiera de estos, mata el virus del coronavirus, ¿no? Les están mintiendo, porque no los matan. No puedes matar lo que no está vivo, pues. O sea, empezando por, acuérdate de tus clases de biología, tan sencillo como eso, ¿no? Entonces, lo que sí, el ingrediente que traen, que nos mencionaba el doctor Gaspar Palacios, era que traen una cosa que se llaman cuaternarios de amonio. Y esto provoca a la larga tendencia a desarrollar cáncer. Son cancerígenas, pues, si uno lo utiliza de manera irrestricta todo el tiempo. Entonces creo que es bastante comprensible que tampoco uno puede estar utilizando para siempre este tipo de productos, ¿no? Entonces se tiene que buscar otro tipo de producto que tenga certificado de medicina, que te diga que no tiene estas características. Y obviamente pues esto hace que no sean tan fáciles de conseguir, porque los cuaternarios de amonio además oficialmente están prohibidos en Europa y en Estados Unidos. Y eso es lo que hace que nosotros, cuando vamos a comprar por grandes cantidades productos que sean para la sanitización, pues resulta que estos son muchísimo más baratos, están mucho más bajos de precio, porque están prohibidos en otros lugares, y el lugar donde habitualmente tienden a colocar los productos que ya no se venden, pues es América Latina, ¿no? Entonces nosotros ahorita estamos utilizando otro producto certificado médicamente que se llama Estericide, que incluso te lo puedes llegar a poner hasta en los ojos, o lo puedes llegar a ingerir, y no pasa absolutamente nada, porque es el producto que de hecho se utiliza de base, por ejemplo, para esterilizar los propios quirófanos, ¿no? Cuando hay la necesidad de una intervención. Entonces, en ese sentido, y platicando, como decía, con la terapeuta, le pregunté, a ver, honestamente, ¿usted cómo ve la situación que estamos viviendo de cuando se diga que se va a poder regresar, ¿no? Porque la referencia que yo tengo es en una plática que tuvimos con nuestro director del Departamento de Historia de la Universidad Iberoamericana. Fue la reunión que tuvimos ahora antes de empezar las clases, y en lo que se estaban empezando a reunir los profesores, algunos de ellos decían, pero sí vamos a regresar ya ahora a las clases presenciales a mediados del semestre, pues en septiembre, ¿no? Que era cuando estaba supuestamente proyectado el posible regreso. Y el doctor se quedó pensando y nos dijo, miren, lo que yo conozco y lo que yo sé con base en las reuniones que he tenido con los directores de área y con la propia vicerrectoría, la verdad yo quisiera ser optimista, pero no, con base en la perspectiva de lo que yo veo, la verdad prefiero ser pesimista, y yo honestamente no creo que se vaya a dar el visto bueno para que regresemos ahora en septiembre. No tanto porque yo no quiera hacer lo que la universidad no quiera, sino que la forma en la que la gente no se está cuidando es la que va a terminar haciendo que la Secretaría de Salud tome una serie de medidas que va a retomar tanto la UNAM como la Secretaría de Educación Pública, y esto pues va a terminar generando de que si hay un regreso sea parcial, como ocurrió efectivamente, y no se permita la apertura completa de las respectivas instituciones académicas. Y efectivamente esto fue lo que pasó en la Ibero y en otras instituciones, en donde incluso comenzaron a preparar justamente para el regreso, pero ya después se hizo el anuncio, ¿no? De que solo ciertas áreas, por ejemplo, en el caso de la Ibero, muchos de los que son los talleres, como son talleres, evidentemente requería la gente que estuviera llevando estas materias, pues requiere del instrumental técnico que uno tiene en el taller para poder trabajar, ¿no? Entonces las personas que hubieran requerido utilizar este material durante el verano, que es cuando se mantuvo 100% cerrado, pues van a poderlo utilizar con ciertas medidas y con ciertas restricciones.
Pero después, ya cuando llega justamente septiembre, pues resulta que se anuncia que las instituciones educativas pues no pueden abrir, no pueden regresar. Si acaso lo podrían hacer, eran cuestiones eminentemente administrativas. Y de hecho, pues ahorita que estamos ya a principios de noviembre del mismo 2020, en el caso de la Universidad Iberoamericana se ha ido abriendo muy lentamente a las labores administrativas y aún así las que sean como absolutamente necesarias, y se tiene que pedir un permiso y se tiene que sacar cita y se tiene que decir por qué puerta se tiene que entrar directamente, ¿no? De las cuestiones de clase, olvídalo. Esto fue lo que había advertido el doctor Nava, el doctor Ricardo Nava, que es el director del Departamento de Historia de la Ibero. Y sí hubo 2 que 3 profesores que pues sí pusieron la carita de, ay, es que yo extraño, no hay nada como dar las clases presenciales y todo. Y él decía, no, yo también las prefiero un millón de veces, pero hay que ser realistas, hay que ser prácticos y no hay que ser imprudentes, ¿no? Entonces tenemos que aprender a manejarnos en esta realidad alterna, o como se le tiende a decir tontamente, esto de la nueva normalidad. Y algunos que sí pusimos carita de, bueno, eso de nueva normalidad como que tampoco, ¿no? Es un poquito más difícil que decir, cambiamos de costumbres, ¿no? Por ahí me parece que la que resumió la situación como se está viviendo ahorita de una manera muy clara y muy sencilla fue mi cuñada. La semana pasada la fue a ver mi esposa y mencionó que ellos, vino su cumpleaños, ellos fueron a comer a un restaurante. Y decía, pues es que yo vi a la gente como si nada, ¿no? La gente en los centros comerciales, la gente en los restaurantes donde sí hay ciertas limitaciones, pero en el resto del centro comercial la gente como si nada. Y ahora sí que es lo mismo que antes, pero con cubrebocas, ¿no? Entonces, me parece que sí es una descripción muy vívida y muy realista de cómo se están viviendo las cosas ahorita. Y que pues hemos visto algunos videos, ¿no? De gente que no usa el cubrebocas y que le restringen el paso, le restringen el servicio en algunos sitios, y vemos cómo esta gente se enoja, se molesta, se pone agresiva, ofende tanto a los dependientes como a los clientes que tratan de hacerlos entrar en razón. Y pues mientras se siga teniendo esa actitud, aquí nuevamente acudo a lo que nos diría Santa Mafalda, ¿no? Lo malo de uno son los demás. Y eso es justamente algo que, pues, por ejemplo, cuando a mí me tocó hace ya más de 20 años, ¿no? Con otra, en ese caso, epidemia, no pandemia porque no le dio a todos, pero sí una epidemia que generó sobre todo mucho miedo, que fue lo del SIDA. Y por allá por el 89, 88, 87, pues ahora sí que estaba de moda hablar de la enfermedad sin tener conocimiento de la misma. Y yo me acuerdo que sí había mucha gente en la propia universidad, ¿no? Miedo a que no quieres tocar las perillas de las puertas, miedo a que no quieres, cuando bajas las escaleras no quieres tocar las barras estas en las que te apoyas, y sin tomar en consideración que es una enfermedad que solo se transmite por vía de intercambio de jeringas, agujas o instrumentos punzantes o cortantes, o por tener relaciones sin protección, ¿no? Relaciones, particularmente relaciones sexuales o intercambio de fluidos por otras vías, ¿no? Una de las dudas que se tenía es que si te saludaban de beso te van a pasar el SIDA, ¿no? O sea, lo que es el no saber y lo que es el no conocer, habitual en la mayor parte del mundo, cuando tú no tienes información con respecto a esta situación, ¿no? Entonces nosotros ya habíamos pasado por una situación de desinformación con respecto a una epidemia de algo que ahorita ya nos queda perfectamente claro, ¿no? Este virus no se transmite por el aire, este virus no se transmite por el saludo de mano ni nada de eso, pero como que fue esa primera advertencia de, a ver, hay ciertas cosas con las que debes de tener cuidado. Y lo más importante, en mi opinión muy personal,
Sí, debes de tener las barreras de protección, sí debes de tener cuidado y saber abstenerte cuando el riesgo es amplio, o asumir las consecuencias, ¿no? De Diosito, ¿por qué me dio? Pues maestro, también fuiste a 20 orgías, ¿no? O sea, ese tipo de situaciones en donde otra vez volvemos a que no es el bicho no decide, me voy a ir con fulanito, me voy a ir con perenganito. Tú eres el que tiene la actitud errónea para caer en estas situaciones de riesgo. En el caso, hablando del SIDA, primera advertencia. Cuando llegamos a la situación que estamos viviendo ahorita, nos damos cuenta de que este es un virus más peligroso, un virus que se puede transmitir por vías no personales ni privadas y que estamos más expuestos. Pero la actitud es la que sigue contando. Si yo hago mi fiesta de 15 años e invito a 500 personas, si yo insisto con que quiero ir al estadio y agrego que no quiero utilizar un cubrebocas con un nivel de calidad mínimo, si yo no estoy limpiando constantemente los lugares, las superficies con las que yo tengo contacto, y así sucesivamente, sí, hay que poner las barreras, pero la primera actitud es tener uno la higiene suficiente, cuidar que los nuestros tengan la higiene suficiente, las personas que se encuentren en situación de riesgo, a esas literalmente dejarlas encapsuladas, y aún así, el papá, que yo tuve el gusto de conocer, el papá de uno de mis brothers, que nos conocemos desde la secundaria, el señor falleció, y el señor era una roca, tenía más de 90 años de edad ya, pero el señor estaba en las mejores condiciones de salud considerando su edad y todo, y de repente resulta que empezaron por ahí con la tosecita, igual su esposa, igual mi amigo, resulta que les detectan que efectivamente tienen el coronavirus. Y en la primera instancia es, ¿y por qué si nosotros estamos encerrados? Sobre todo en el caso de sus papás. Ellos nunca salieron desde que se determinó la existencia de la epidemia. Ellos nunca salieron. Entonces, ¿pero cómo es posible que nos haya dado una buena parte de la familia, ¿no? Y a consecuencia de la enfermedad, no por la enfermedad misma, pero a consecuencia de la misma, el señor termina falleciendo, ¿no? Entonces, al momento de pensar y empezar, claro, hacer el rastreo, ¿no? ¿Qué es lo que pudo haber salido mal? Resulta que la señora que les ayudaba con el aseo, ella sí era la única que entraba y salía. Y al momento de ella, además, tener que utilizar el transporte público, fue la que se terminó contagiando y fue la que terminó enfermando a la familia, ¿no? A pesar de que ellos respetaron todas las normas y todas las reglas, pero nunca se les ocurrió, a nadie se nos hubiera ocurrido, que esta persona estaba en un nivel de riesgo mayor y de contagiar a prácticamente una familia entera, ¿no? Entonces, pues ya después se tomó la decisión, ya cuando se dieron cuenta, a ver, vamos a rastrearle, ¿sabe qué, señora? Con todo el dolor de mi corazón, pero pues ya no queremos que venga, ¿no? Necesitamos sus servicios, pero usted está en un riesgo muy alto y ya no queremos que venga. Cosa que entenderán también le afecta a la señora, ¿no? Entonces, pero es que yo necesito trabajar, que sí, señora, pero yo también necesito que usted literalmente venga como astronauta cada vez que entre a estos sitios, a estos lugares, y la verdad, no me quiero arriesgar y gracias, ¿no? Entonces, sí es una situación muy complicada, particularmente hablando de las personas que necesitan trabajar, ¿no? Yo ayer que salí, como todos los domingos, a comprar los alimentos que solemos consumir para el domingo mismo, pues es muy desesperante ver cómo a la gente le vale, ¿sí? A la gente no le importa, no guardan la distancia, no utilizan cubrebocas. En la gente yo veía más del 90% de la gente no utilizaba ningún tipo de cubrebocas. Así de sencillo, ninguno, cero. Y la distancia social, como que para qué existe. Además, sumado al detalle de que la situación económica pues también está mal. Y es impresionante la cantidad de gente que ahorita está empezando a salir, que antes nunca los veías, que salen a la calle a vender ropa, ¿sí? Que muchos de ellos pues son ropa de ellos mismos que ya no utilizan, o que a lo mejor sí quieren utilizar, pero la situación los lleva a tener que vender lo que sea para obtener algún tipo de recurso, ¿no? La señora de los antojitos con su esposo me platicaban cómo en el caso de la mamá del señor,
La señora es diabética, ella tiene que acudir a su centro de salud y de repente se lo cerraron y al rato con cualquier pretexto resulta que las personas que tenían algún tipo de situación de salud un poquito más fuerte le salieron con el chiste de que ya no podían seguirlos atendiendo. La señora se les puso mal por otra situación en las vacaciones, tuvieron que llevarla con otro médico y con ese pretexto les dijeron que como rompieron el protocolo del tratamiento que se le estaba dando, pues la señora ya, según el doctor que les dijo, la señora ya perdió su seguro médico, ¿no? Cuando yo le comenté esto a Mercedes, pues me mencionaba es que eso no puede ser, eso no te lo pueden quitar nada más porque sí, es un derecho adquirido y eso está por ley, pero sí se están moviendo. Y nos comentaba nuestro abogado, ¿no? En una situación como esa, nada más que se junten varios, se les mete una demanda y no solo van a terminar perdiendo, sino que van a despedir a los que tomaron esta actitud. Y pues la demanda además le va a salir muy cara al respectivo centro de salud, ¿no? Pero se van combinando toda esta serie de cosas que hacen que uno ya no pueda tomar las medidas que uno tradicionalmente manejaba, ¿no? Entonces el hecho de que además se está esperando que aparezca la vacuna y toda esta serie de cosas, combinada con otra serie de decisiones en las que no me voy a meter en este momento, pero que han generado una fuerte polémica y una gran discusión con respecto a las formas en las que las autoridades también han tratado de paliar esta situación. Y una cosa que me llamó mucho la atención, ayer que estábamos viendo los partidos de americano, como solemos hacerlo todo el tiempo en nuestra costumbre, llamó la atención, nos enteramos por ahí de un par de mariscales de campo que pues dieron positivo al coronavirus, ¿no? El mariscal de campo suplente de los Vaqueros, que quedó como titular, Andy Dalton, aparte de que lo conmocionaron en el juego anterior, 2 juegos anteriores, resulta que también dio positivo al coronavirus, ¿no? Y otro que había salido en una circunstancia igual, el mariscal de campo de los Leones de Detroit. Pero nos llamó mucho la atención que mencionaban que, obvio, pues lo tuvieron que mandar a su casa y lo tuvieron que tener en aislamiento, pero para no perderse los entrenamientos, lo que hicieron es que se contactaron con él vía Zoom. Y a través de esta plataforma lo que hicieron fue poner una serie de bocinas alrededor del campo de entrenamiento para que él, dentro del aislamiento, él pudiera seguir mandando las jugadas y aunque no pudiera hacerlo físicamente, pudiera seguir entrenando con sus compañeros de equipo, ¿no? Entonces, a mí sí me brincó mucho esa situación. También en la noche mencionaron y ahondaron un poquito más sobre el caso del propio mariscal que les refiero, Matthew Stafford, y mencionaban que pues cuando ya le dieron permiso de regresar por lo menos al centro de entrenamiento, pero a él manteniéndolo aislado en su habitación, a través igual de la tecnología, sí mantenerlo aislado, pero en contacto con todas las decisiones que se estaban tomando con respecto al equipo para que no perdiera por lo menos la información que se estaba dando, ¿no? Y él, en la medida de lo posible, pues tratar de hacer los ejercicios para mantenerse en forma dentro del aislamiento, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo de una situación de esta normalidad que otra vez se vuelve a alterar y que por eso no podríamos llamarla nueva normalidad, ¿no? Sino son nuevas realidades sobre las que nosotros nos vamos teniendo que adecuar y que curiosamente nos lleva a algo que ya habíamos dicho desde hace muchísimo tiempo, antes de que supiéramos siquiera que iba a existir la situación de la pandemia. Y es esto de que, particularmente cuando hablamos de la tecnología, uno debe de estar dispuesto y al pendiente siempre para estar haciendo siempre ajustes constantes. Así que si ya sabíamos que lo normal no va a pervivir, el cambio es lo que nosotros deberíamos de entender como lo normal, ¿no? Lo único seguro que tienes es que siempre vas a estar cambiando. Y esto en tecnología, pues desde hace muchísimo tiempo lo llevamos diciendo. En Apple, recuerden que yo soy Apple Distinguished Educator, nos insistieron mucho también sobre este punto. Y si hay algo que nosotros tenemos que aprender, y esto también se relaciona con las cuestiones pedagógicas, es que uno debe de estar siempre preparado para hacer
constantes cambios y constantes ajustes, ¿no? Uno tiene que mantenerse con la idea de que siempre tenemos que aprender a desaprender para aprender a aprender, reaprendiendo siempre lo aprendido. Entonces parece un juego de palabras bastante estúpido, pero al final de cuentas lo que nos está diciendo es que debes de estar alerta y cuando las cosas no te salgan, como decía mi abuelita, como dice mi abuelita todavía, afortunadamente vive, búscale, mijito, no te quedes con los brazos cruzados y ponle solución a tus problemas. Esencialmente eso es lo que nosotros tenemos que entender con la situación que estamos viviendo actualmente.